Todos los humanos en cualquier parte del mundo reconocen este símbolo, sean o no cristianos. Es el símbolo más poderoso de la humanidad. Comenzó con el martirio y terminó en una influencia piadosa y un emblema de la fe. Pero quizá estas cruces no las conozcas. Son las cruces de los santos. Esta es la cruz de San Andrés y es muy distinta a las que conocemos. Simboliza el martirio del apóstol Andrés, uno de los 12 que seguían a Jesús y hermano de Pedro. Llegó a la provincia romana de Acaya, que estaba situada al sur de Grecia, cumpliendo su tarea de convertir paganos al cristianismo. Entre los conversos estaba Maximila, la esposa del procónsul Egeas, a quien no le gustó nada la situación, y acudiendo a la ciudad de Patras, ordenó a los cristianos que hicieran sacrificios a los ídolos paganos. A lo que Andrés se negó. Entonces el procónsul ordenó su encarcelamiento y luego de muchas negativas al pedido del procónsul, este ordenó que fuera azotado por 21 hombres. Luego fue desvestido y crucificado en público. Tardó 2 días en morir y durante ese tiempo predicaba a las miles de personas que se acercaban, las que protestaron contra Egeas por el trato dado a Andrés. Por ello Egeas se presentó ante Andrés crucificado y le indultó, pero el apóstol negó el indulto rotundamente. Los guardias intentaron desatarle, pero al tocar la cruz o las cuerdas, estos se quedaban paralizados de pies y manos. También los seguidores de Andrés lo intentaron y también quedaron paralizados. Tras esto, Andrés dijo una oración y al finalizar una luz intensa iluminó la cruz durante media hora. Pasado ese tiempo, Andrés murió. Corría el año 60 de nuestra era. Pedro el apóstol acabó sus días en Roma hacia el año 64, donde fue obispo y allí murió martirizado, ni más ni menos que por orden de Nerón, el déspota despreciable y perseguidor a muerte de los cristianos. Su martirio fue luego de que Pedro convirtiera a muchos a la fe e incluso construyó un templo. Cuando Nerón oyó hablar de esas cosas, y observó que no solo en Roma, sino en cualquier otro lugar, una gran multitud se rebelaban todos los días contra la adoración de ídolos, es cuando mandó apresarlo y arrasar el templo. En un texto del siglo II que no es considerado por la Iglesia como de inspiración divina, este texto apócrifo, Hechos de Pedro, relata que murió crucificado cabeza abajo. Sus palabras fueron: le suplico a los verdugos, crucifíquenme así, con la cabeza hacia abajo y no de otra manera, asegurando que él no era digno de ser crucificado del mismo modo que había sido crucificado su Señor Jesús. Por esta razón, la cruz invertida se presenta como un símbolo de humildad y también por el cual una cruz invertida aparece en la silla papal y sin embargo y sorprendentemente es el mismo símbolo que también es utilizado como un emblema del anticristo.
Clemente el Romano no fue uno de los apóstoles de Cristo, pero sí habría gozado del trato con ellos e incluso recibido el elogio de San Pablo. Fue el tercer papa de la Iglesia cristiana a partir del año 88 hasta su muerte en el año 97, cuando fuera horriblemente martirizado. Clemente sobresalió por la excelencia de las costumbres. Fue agradable y aceptado por los judíos, los gentiles y por todo el pueblo cristiano. Todos los que buscaban oír las enseñanzas de San Clemente se convertían al cristianismo, y es así como consiguió que el emperador Trajano oyera su nombre y lo deportara al Quersoneno Táurico, actual Crimea. Pero al llegar a su lugar de destierro, Clemente no paró su obra de evangelización. Fue hasta tal punto que todos los días se marchaban, después de bautizados 500 o más nuevos cristianos. En el espacio de un año se construyeron en la región 75 iglesias y fueron destruidos todos los ídolos, derribándose los templos de estos en toda la región. Todo esto llegó otra vez a los oídos del emperador Trajano, que encargó al gobernador Anfidiano obligar a Clemente a abandonar su fe, pero no pudiendo apartarle de su creencia bajo ninguna amenaza ni suplicio, dijo, dirigiéndose a los suyos, que lo llevasen al medio del mar y le ataran un ancla al cuello y lo arrojaran al abismo para que los cristianos no puedan adorarle como Dios. Tomás el apóstol fue uno de los 12 de Cristo, que a diferencia de otros apóstoles, salió del Imperio Romano y viajó a la India a predicar el Evangelio, y por lo tanto es considerado santo patrón de la India. En los Hechos de Tomás, otro texto apócrifo, describen su visita al rey Gondofares en el norte de la India. En 1872 se descubrió que dicho rey sí había existido realmente y había reinado entre los años 21 y 47. Una de las personas convertidas por Santo Tomás fue Migdonia, la cuñada del mencionado rey, la que a su vez convirtió a la fe a su hermana, la reina. Gondofares mandó entonces a que fuesen en búsqueda del apóstol y que atado de pies y manos lo trajeran a su presencia. Cuando lo tuvo ante sí, le ordenó que convenciera a las mujeres de su error. Una larga discusión nació entonces en que el apóstol defendió la fe de Cristo con toda su alma. Es entonces cuando trataron de forzarle a que cometiera un acto de idolatría ante una imagen del dios Sol. Tomás, diciendo una plegaria, se arrodilló frente a la imagen que era de bronce y ésta se derritió como si fuese de cera. Uno de los sacerdotes del culto, al grito de venganza, se apoderó de una espada y terminó con la vida de Santo Tomás, atravesándole el corazón. Esta cruz tan peculiar que estamos viendo es la cruz de Santa Brígida, que es uno de los santos patronos de Irlanda y es considerada la primera monja irlandesa. Nació en el año 451, hija de un rey pagano irlandés, y su madre era una esclava picta cristiana bautizada por San Patricio. Increíblemente fue llamada así en honor a la divinidad femenina Brígid de los celtas. Nacida en esclavitud, al igual que su madre, servía como esclava doméstica realizando las labores del hogar, y ya desde niña fue muy conocida por su caridad. Su fama creciente hizo que su padre fuera convencido de concederle la libertad,
Santa Brígida y su cruz están unidas por una historia sobre ella tejiendo esta forma en el lecho de muerte de su padre. La leyenda dice que él, el jefe pagano, se estaba muriendo, entonces los cristianos de la casa enviaron a Brígida a hablarle acerca de Cristo. Cuando ella llegó, el hombre estaba delirando. Como era imposible instruirlo en estas condiciones, las esperanzas de su conversión parecían dudosas. Brígida se sentó junto a su cama y comenzó a consolarlo. Como era de costumbre, el piso de tierra estaba cubierto de juncos. Brígida se agachó y comenzó a tejerlos en una cruz. El enfermo le preguntó qué estaba haciendo. Ella comenzó a explicar la cruz y mientras hablaba su delirio se calmó. Él le interrogó con creciente interés. A través de esta cruz tejida se convirtió y fue bautizado en el momento de su muerte. Desde entonces la cruz de juncos ha existido en Irlanda.